Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller y me gustaría darles la bienvenida a nuestra videoconferencia de esta semana, hoy 1 de noviembre del 2018. Estamos a unos cuantos días de las elecciones de mitad de período que son estratégicamente importantes en Estados Unidos. Es claro que hay una operación para causar el caos, que se ha creado aparte del caos previo del Russiagate, que fue desatado cuando Trump ganó la elección. Pero en las últimas semanas hemos visto que ha habido una gran escalada con las bombas caseras falsas, un ataque a una sinagoga. De ambos acontecimientos culparon a Trump. La caravana de Centroamérica, que se está promoviendo como un gran problema en los medios. Y obviamente hay un gran esfuerzo para que los demócratas tengan un gran voto para sacar a Trump y crear las bases para hacerle un juicio político. Así que, Helga, ¿qué es lo que piensas de esta operación para crear el caos? ¿Y qué está haciendo Trump con su campaña? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, yo creo que en este momento es imposible hacer un pronóstico. Por lo menos yo no lo quiero hacer, porque sucede, como dijiste, que se está organizando un escenario de caos. Y yo creo que es muy importante que el reconocido analista militar y de seguridad, Pat Lang, en su página denunció estas cartas bomba a los llamados demócratas que se oponen a Trump como un teatro fabricado. En otras palabras, que no tenían los verdaderos dispositivos que las hubieran hecho detonar y de que todo es una fabricación. Ahora, yo creo que es muy probable, porque parece extraño y es muy conveniente culpar de esto a Trump. También, nada menos que el New York Times hoy se vio obligado a publicar una gran defensa de George Soros, quien ha sido acusado de financiar esta marcha de refugiados que vienen de los países centroamericanos. Y no podía sino incluir un ataque a mi esposo. Y el New York Times, generalmente, por mucho tiempo, ha tenido una política de nunca mencionar la palabra que empieza con L, porque él es su archienemigo. Pero obviamente está histérico que mencionó a mi esposo en este contexto. Ahora, yo creo que esto muestra qué tan desesperados están, porque el potencial de esta elección es muy grande y va a cambiar las cosas de cualquier manera. Si los demócratas, que están completamente enfrascados con el voto de la mujer y todo tipo de manipulaciones histéricas, si ganan, y no estoy diciendo que todos los demócratas son malos, yo creo que hay demócratas excepcionales, como Tulsi Gabbard, por ejemplo, pero la mayoría de los demócratas han demostrado ser el partido de la guerra con respecto a esto. Así que si ellos ganaran, ellos buscarían, obviamente, hacerle un juicio político a Trump, tratando de que se les unieran algunos corruptos neoconservadores del Partido Republicano para hacer eso. Y van a querer acabar con las investigaciones en el Congreso de que realmente se ha demostrado que el Russiagate es el British Gate y un Mueller Gate. Y esta es una cuestión histórica, porque la confabulación de los jefes de inteligencia del gobierno de Obama con un gobierno extranjero, no con Rusia, sino con Gran Bretaña, el GCHQ, el MI6 y el gobierno británico y el Ministerio de Relaciones Exteriores británico intervinieron abiertamente. Esto es potencialmente el mayor escándalo en la historia de Estados Unidos. Es más grande que el Watergate. Y si Trump gana o tiene suficiente respaldo en el Congreso y en el Senado, puedes estar absolutamente seguro que estas investigaciones continuarán y saldrá la verdad. Y al final a los culpables se les hará un enjuiciamiento penal y se les darán las sentencias que merecen. Pero al final yo creo que también se va a conocer el por qué se inició el Russiagate. Y yo quiero repetir eso, porque hay mucha gente que están creyendo las mentiras de los medios de comunicación. Pero el tema real no es un asunto nacional. Todos los temas que los medios de comunicación tratan de hacer que tú creas
Es el tema más importante de la guerra y la paz. Y cualquiera que no entienda eso está completamente desinformado. Es el tema de la Tercera Guerra Mundial. Y a mí me gustaría hablar más de eso, porque este es un tema muy importante y ese es el tema de por qué fue elegido Trump. Trump claramente ha dicho que quiere mejorar las relaciones con Rusia y él ha probado que él quiere tomar esta dirección en la cumbre de Helsinki con Putin. Y justo antes de que empezáramos este programa, me dio gusto conocer de que Trump tuvo una larga llamada telefónica con el presidente Xi Jinping de China. Y básicamente expresaron la esperanza de que el conflicto comercial pueda ser resuelto. E incluso Kudlow dijo de que hay muchas posibilidades de eliminar los aranceles o la mayoría de los aranceles si hay un acuerdo con China. Así que estas son muy buenas noticias. Y no olviden que el tema real sobre Trump y la elección de mitad de periodo es la relación entre Estados Unidos y Rusia y China. Y cualquiera que no entienda eso no conoce de política. Y quiero decir esto muy claramente, porque obviamente el tema de la guerra y la paz es la precondición para que se resuelva cualquier otro problema. Y esto es lo que ha estado abordando Trump. Él hará 11 presentaciones en los próximos 6 días antes de las elecciones de mitad de periodo y él está diciendo explícitamente, abordando su campaña en el 2016, de que él quiere mejorar las relaciones con Rusia y China. Esta es la estrategia después de las elecciones, con reuniones próximas con Putin, con Xi Jinping y con Kim Jong-un. Pero yo creo que al mismo tiempo, como resultado del Russiagate, el cuento de la interferencia rusa en las elecciones, las mentiras sobre Rusia y China, vemos que hay un cambio real hacia la guerra. Y yo creo que este es un punto que se debe enfatizar. La cuestión es, ¿por qué nos dirigimos hacia una guerra contra Rusia? Bueno, yo creo que es muy claro. Primero que nada, acabo de tener la oportunidad de viajar por unos días a Moscú, donde participé en una conferencia sobre las relaciones entre Rusia y China. Y también tuve varias discusiones con instituciones muy importantes. Ahora, es muy claro que la razón de por qué Rusia está bajo ataque y por qué Putin está bajo ataque es porque, si recuerdas, cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, básicamente todas las promesas que se le hicieron a Gorbachev no se cumplieron. Le prometieron que la OTAN nunca se ampliaría a las fronteras con Rusia, de que la OTAN no iría más allá de los estados de Alemania Oriental, en la Alemania unificada. Y esto no se cumplió. Y lo que sucedió, se tuvo el periodo de Yeltsin, que está en la mente de los rusos como la década del genocidio. En estos 10 años, la gráfica demográfica de Rusia se derrumbó a 1 millón de personas por año. Traicionaron a Rusia totalmente. Los oligarcas tomaron control de la propiedad del pueblo ruso, se volvieron ricos, privatizaron todo. Jeffrey Sachs implementó la terapia de choque y la intención de los neoconservadores y de los británicos y de otras fuerzas en el occidente fue reducir el estatus de la Unión Soviética de ser una superpotencia a una Rusia que sería un país tercermundista, productor y exportador de materias primas. Y tuvieron éxito hasta cierto grado en hacer eso. Por ejemplo, la terapia de choque redujo las capacidades industriales de Rusia de 1991 a 1994 a solo un 30%. Se tuvo la miseria absoluta. La gente era pobre y fue un genocidio real, como lo describió Sergei Glassiev en el libro con ese título. Así que después llegó Putin, fue nombrado por Yeltsin, pero Putin llegó y empezó a dar marcha atrás a todas estas cosas.
Él se las arregló para tomar el control de los recursos del petróleo y del gas. Y algunas personas en el occidente pensaban que tenían todo eso en su poder y que al final podrían controlar todas las materias primas del gran territorio de Rusia. Y luego llega Putin y da marcha atrás a eso. Y obviamente, él tuvo que hacer ciertos acuerdos con estos oligarcas. Y esto todavía es un obstáculo en la situación hasta la fecha, hasta cierto punto. Pero él probó también que Obama estaba completamente equivocado cuando alardeó que Rusia era solo una potencia regional. Pero cuando Putin intervino en Siria en el 2015 y básicamente dio marcha atrás a la situación ahí, él comprobó que es un actor mundial y que nadie puede ignorar a Rusia. Y las acciones militares que Putin ha llevado a cabo como respuesta a los cambios en la doctrina de la OTAN, que ha tomado la dirección de los nuevos sistemas de armas basados en nuevos principios físicos, flanqueando al ejército de Estados Unidos y a la OTAN hasta cierto punto, ha causado que haya una furia total. Y así empezó la campaña para satanizar a Putin. Así que si no se toma en cuenta la terapia de choque en los 90s, lo que el occidente le hizo a Rusia durante el periodo de Yeltsin, uno no puede entender por qué la población rusa está tan absolutamente, yo creo que más del 80% respaldan a Putin. Yo conocí a varias personas a quienes les pregunté qué pensaban sobre Putin y ellos dijeron, él es el mejor presidente de Rusia en la historia, porque la población rusa le está completamente agradecida de que él le dio marcha atrás a lo que sucedió durante el periodo de Yeltsin. Y él está haciendo que Rusia se ponga de pie. Y a pesar de las sanciones que no afectan a la economía rusa, a pesar de eso, está haciendo que Rusia se ponga de pie y ha restaurado a Rusia. Así que creo que eso es algo que uno debe mantener en mente, porque a los medios de comunicación les gusta dar una fecha diciendo que Putin se cayó del cielo y que de repente es un demonio, pero no dice lo que sucedió antes. Y es esa falacia de composición que se usa para manipular a la gente y decir que Putin es un diablo. El pueblo de Rusia piensa que él es el mejor presidente en su historia. Y yo creo que la gente en el occidente debería pensar sobre eso, que después de todo, lo que cuenta es cuál es el resultado de su gobierno. ¿Va a ser algo para el bien común de la gente o no? De cualquier manera, solo quería decir eso. Me fue muy útil tener este diálogo. No había estado en Rusia por muchos años y fue muy útil actualizar esa impresión directa. Y de hecho me sorprendió mucho que varias personas, de manera muy independiente desde su perspectivo ángulo, dijeron que hay un debate serio en Rusia de que la guerra es una posibilidad absoluta. Y solo en los últimos 2 días, esto fue confirmado públicamente por el representante de no proliferación y el control de armas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Andrei Belousov, quien habló ante las Naciones Unidas diciendo, sí, yo confirmo, Rusia se prepara para la guerra, pero lo hacemos en respuesta al hecho de que Estados Unidos está preparando una guerra. Así que yo creo que esto es algo muy serio, y si ven las últimas declaraciones que hizo en el último periodo el general Ben Hodges, que es el excomandante de Estados Unidos en Europa, quien en una reunión en Varsovia, Polonia, dijo que él piensa que Estados Unidos estará en una guerra en los próximos 15 años. Y luego Xi Jinping le dijo a sus oficiales militares que deben estar listos para una guerra. Y también está la maniobra más grande que la OTAN haya llevado a cabo desde la Guerra Fría, llamada Trident Juncture, en Noruega, con 50,000 soldados. De Alemania participan 10,000 soldados, que es una maniobra muy provocadora, en la que básicamente ensayan cómo movilizar a las tropas de la OTAN
en caso de una guerra con Rusia muy rápidamente. Rusia considera esta maniobra como una total provocación y va a llevar a cabo varias pruebas de misiles. Yo creo que será pasado mañana. Y en el norte de Rusia, cerca a estas maniobras. Así que eso muestra que realmente estamos en un mayor peligro. Y yo creo que la gente debería realmente entender que debemos tener una mejor relación entre Estados Unidos y Rusia y Estados Unidos y China. Porque una vez que esas cosas salen fuera de control, podría significar el fin de la civilización y la aniquilación completa de la raza humana. Así que de eso se está hablando cuando se habla de las elecciones de mitad de periodo y la gente debe tomar esto muy seriamente. Quisiera abordar la cuestión de China un poco más. Mencionaste la declaración de Hodges sobre el que estaremos en una guerra contra China en los próximos 15 años. También están las declaraciones de Michael Auslin, una persona conocida que está en contra de China, que escribió en el Wall Street Journal diciendo que China quiere sustituir a Estados Unidos, pero al mismo tiempo está la llamada entre Trump y Xi Jinping y una delegación del Congreso se dirige a China. Así que quisiera que dieras un informe de esta conferencia que se llevará a cabo en Shanghái, que de nuevo está reuniendo a líderes de los países de todo el mundo que van a China a hablar de implementar la iniciativa de la Franja y la Ruta. Sí, esto es muy importante. China dijo que ellos quieren tener una conferencia anual como esa. Se enfoca principalmente en las importaciones. Las autoridades chinas han dicho que las importaciones de bienes, especialmente de bienes de alta tecnología, va a ser beneficioso a la economía china. Será un gran evento. Habrán 160,000 compradores ahí. Yo creo que 5,000 empresas, 12 jefes de Estado que tendrán al mismo tiempo visitas de Estado en este contexto. Y esa es una prueba más de que China realmente quiere continuar su apertura y quiere que haya una cooperación. Y a luz de eso, yo creo que son muy buenas noticias que Xi Jinping y Trump hayan tenido esta conversación telefónica. También en el frente de guerra, creo que es importante saber que hubo una intervención muy importante del secretario de la Defensa Mattis y también del secretario de Estado Pompeo con respecto a Yemen, donde hicieron un llamado para que acabara la guerra. Helga, esto ha sido parte de una catástrofe de derechos humanos que ha estado en marcha y la mayoría del mundo se ha mantenido callado, pero ahora parece que el Congreso está empezando a actuar. ¿Qué piensas de estas declaraciones de Mattis y Pompeo? Obviamente, esto está muy atrasado porque la catástrofe humanitaria, que realmente es un genocidio en Yemen, ha llegado al punto del peligro de que toda la población de Yemen está siendo aniquilada. Hay 14 millones de personas que están en grave peligro de inanición. Y ahora que el gobierno de Estados Unidos básicamente ha dicho que quiere que todos los partidos tengan un cese al fuego, quieren que se detengan todos los ataques de los Houthi a Arabia Saudita. Ellos exigen que la coalición dirigida por los sauditas deje de bombardear a las áreas pobladas en Yemen y de que se logre una solución para la paz en los próximos 30 días. Yo creo que esto es muy bueno. Y uno solo puede esperar que se lleve a cabo firmemente, porque mucha gente está en peligro de morir de inanición por falta de medicina. Y este es el mayor escándalo en el momento actual. Así que es muy bueno que finalmente esto suceda. Yo creo que la gente quisiera saber lo que piensas sobre lo que está sucediendo en Alemania después de las elecciones el fin de semana pasado en Hessen. Hay una disputa sobre quién va a reemplazar a Merkel como la dirigente del partido Unión Demócrata Cristiana.
que tuvo una gran pérdida de nuevo en Hessen. Los socialdemócratas están derrumbándose y no creo que se puede mirar esto sin hacer la conexión a los efectos de la crisis económica que golpea a Alemania. ¿Qué nos puedes decir del futuro de la canciller Merkel? Y más importante, ¿a dónde debe avanzar Alemania? Bueno, desafortunadamente, estas no son buenas noticias, porque se dio un gran suspiro de alivio cuando Merkel anunció su renuncia como dirigente del partido CDU en la convención del CDU en diciembre. Ella dice que quiere continuar por el resto de su periodo como canciller, así que eso es bueno. Y mucha gente dice que ya era hora, porque esta mujer, que significó una parálisis completa, y se tomaron muchas decisiones malas, como el que separó la energía nuclear, como la mala política hacia África. Pero lo que no es una buena noticia es que hasta la fecha ninguna de la gente que ha anunciado que la va a reemplazar es mucho mejor, y alguna es incluso peor, como Annegret Kramp-Karrenbauer, la ministra presidente de Sarre, que básicamente dijo que tiene la misma línea que Merkel y fue nombrada más o menos por Merkel como secretaria general del CDU. Eso probablemente no sería un gran cambio. Tiene mucho apoyo en el CDU, especialmente entre las mujeres y el aparato. Luego está Jens Spahn, que es un horrible neoconservador. Él es actualmente el ministro de Salud y es realmente un neoconservador. Él se reunió con Bolton cuando él estaba en Washington y lo apoyan mucho los angloamericanos. Y luego también está Friedrich Merz. Este es un caso especial porque él es un archienemigo de Merkel. Ella lo expulsó, yo creo, a principios del 2000 como líder de facción y lo reemplazó en su función. Él se salió de la política. Él ha tenido diversas funciones desde entonces. Él es actualmente el dirigente de la rama alemana de BlackRock. Ahora la gente dice que BlackRock no es una plaga, pero se duda eso. Él es el dirigente de Atlantic Bridge, que es una institución transatlántica neoconservadora completamente. Él también se encuentra en la junta de la rama alemana del HSBC, un banco que de manera interesante se le está investigando por participar en el escándalo con el arbitraje de dividendos Cum-Ex. Podemos mencionar lo que es si la gente no lo sabe. También es un miembro alemán de la Comisión Trilateral y ha tenido muchos puestos tales. Ahora, si ven lo que Merz ha promovido en el pasado, él dijo que 123 euros al mes son suficientes para la gente que recibe la ayuda social del Hartz IV. BlackRock ha promovido la total privatización de las pensiones. Y naturalmente, Merz mismo ha pedido que se le responda de manera positiva a Macron a su propuesta de tener a una Europa más integrada, que no funcionaría bajo estas tendencias centrífugas actuales en la Unión Europea. Pero de cualquier manera, no puedo ver que haya nada positivo proveniente de Merz, de Spahn, de Kramp-Karrenbauer, de Riesenhoff, quien es el cuarto candidato mencionado, que es un histérico completamente en contra de China. Así que esto significa que Alemania no está muy bien. Y naturalmente, si se tuvieran elecciones tempranas, podrían tener resultados terribles. Los verdes están ganando. El partido derechista Alternativa para Alemania podría ganar. Así que Alemania está en problemas. Yo quiero decir eso muy claramente, porque la actual política del gobierno alemán es no cooperar con China, como la Unión Europea. Su política sobre África es todavía la misma de que tiene que ser sustentable y que haya más enfoque en las cooperativas pequeñas y no hacia la infraestructura. Acaba de haber una conferencia, Compact with Africa, en Berlín, que fue horrible. Así que yo no creo que la situación alemana es algo de la que debemos estar felices.
Y eso solo significa que el Instituto Schiller debe aumentar sus esfuerzos para que la situación alemana entre en razón. Y les quisiera pedir que se nos unieran en este esfuerzo, porque si Alemania toma la dirección equivocada, no va a ser bueno para el resto de Europa ni para el mundo. Y de lo que Helga está hablando es unirse al Instituto Schiller, convertirse en un miembro, ir a nuestra página donde pueden unirse. Helga, otro punto sobre Alemania. Pareciera que la gente que está involucrada con África en Alemania está empezando a tener un sentido de la importancia de trabajar con China. Vemos esto con la Asociación de Empresas de Alemania y África. ¿Crees que esto tiene el potencial de contrarrestar lo que de otra manera vemos como la oposición de la Unión Europea a la participación de China en África? Bueno, yo creo que es muy bueno que la Asociación de Empresas de África y Alemania hayan publicado un artículo en el Handelsblatt el día antes que tomara lugar esta conferencia y exigieron que se creara un fondo de inversión para ayudar a que las industrias alemanas invirtieran. El punto que hicieron los líderes de esta organización fue decir que era obvio, que es que África tendrá 2.000 millones de personas para el año 2050. Muchas de ellas serán jóvenes que van a necesitar trabajos y por lo tanto es una necesidad urgente que África se integre a la economía mundial para que no haya una gran catástrofe de nuevos refugiados que vienen en grandes números. Yo creo que se va a necesitar que se organice esto más, porque hablamos con algunas personas responsables y dijeron que hasta ahora el gobierno alemán no va en la dirección correcta. Yo quisiera hablar de otro punto, sin embargo, que yo creo que es muy importante. Antes de que Trump y Xi Jinping se reúnan el 30 de noviembre, en el marco de la cumbre del Grupo de los 20 en Argentina, antes de eso, va a haber una cumbre muy importante y esta será el 11 de noviembre, a solo 10 días. Putin y Trump se reunirán en París con motivo de la celebración del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. Y yo creo que es un punto muy importante, porque regresando al peligro de la guerra del que hemos hablado antes, si la gente realmente entendiera lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, lo cual hemos documentado a fondo, fue resultado de una manipulación geopolítica británica que duró prácticamente por 20 años, donde después de la expulsión de Bismarck, se manipularon todo tipo de cosas. La Triple Entente, la Entente Cordial, la guerra ruso-japonesa en 1905, la guerra de los Balcanes, todo para evitar que Alemania se uniera a lo que era la forma temprana del puente terrestre eurasiático, es decir, el tren transiberiano, el tren de Berlín a Bagdad. Todo se manipuló para evitar que tal cooperación continental eurasiática existiera. Ahora, cuando sucedió la Guerra Mundial, fueron 4 años de una horrible masacre de gente. Los soldados permanecieron en las trincheras por 4 años, matándose uno a otro sin significado, sin sentido. El resultado de eso fue que toda una generación de alemanes estaba tan traumatizada por la guerra que quedó completamente destruida. Entonces, estas fueron las bases para reclutamiento de los nazis. Y esto es lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial, naturalmente, junto con las terribles condiciones del Tratado de Versalles. Así que tuvimos 2 guerras mundiales, lo cual obviamente la gente que tiene una idea de la historia debe tener un compromiso noble de que esto jamás va a volver a suceder. Y estoy segura que Trump y Putin usarán esta ocasión para hacer este punto enfáticamente, firmemente. Y esperamos van a introducir otros nuevos paradigmas,
Porque si no salimos de este enfrentamiento geopolítico actual, la humanidad está en un gran riesgo. Así que pienso, en un cierto sentido, yo sé, la gente en Estados Unidos tiene muy poca idea de la guerra. Me lo han dicho muchas veces. Sí, Estados Unidos, nunca hemos tenido una guerra en nuestra tierra. Pero yo creo que el hecho que tienes que conocer es que como resultado de la guerra de Vietnam, pero especialmente de la guerra de Irak, y el que vayan a Afganistán, muchos soldados que fueron desplegados a estas guerras, que se basaron principalmente en mentiras, han regresado a casa después de 2 veces o 3 veces, y han regresado y han estado en una rotación y están totalmente traumatizados. Y hay 22 suicidios al día en Estados Unidos. Eso significa que 8,000 personas al año se están suicidando. Y esto afecta a como 3 millones de familias estadounidenses. Así que yo creo, en una terrible ironía de la historia, son todas estas guerras en el extranjero que están dando el resultado de que la gente sabe que Trump está correcto. Cuando él dice que no debemos tener ya más estas guerras intervencionistas. Yo creo que esta es una muy importante ocasión y tengo mucha esperanza y casi tengo la certeza de que Trump y Putin van a aprovechar la conmemoración del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial para hacer una propuesta dramática para que haya un cambio de política. Y yo creo que esto es lo que la gente debe tener en mente este 6 de noviembre. Y solo para agregar a eso, Helga, yo creo que el punto que tú has hecho de una manera muy bella es que el tema es la guerra y la paz. No se va a decidir el 6 de noviembre, pero se va a decidir mirando hacia el futuro y con la movilización de nuestras poblaciones. Únanse al Instituto Schiller y sean parte de nuestra lucha para hacer este mundo un mejor lugar. Helga, ¿hay algo más que quisieras agregar? No, este es un momento extremadamente importante en la historia. Así que no sean observadores. No observen de manera pasiva. Vuélvanse activos con nosotros. Únanse a nosotros, a este movimiento para tener un renacimiento, porque el mundo necesita urgentemente un nuevo paradigma. Y únanse a nuestras celebraciones del cumpleaños de Schiller en cualquier país que las tengamos, porque las ideas de Federico Schiller son muy importantes. Son la imagen más noble del hombre, y es por lo cual el Instituto Schiller se llama Instituto Schiller, porque queremos tener un impacto con las hermosas ideas de Federico Schiller en el mundo y en la historia. Muy bien, nos vemos la próxima semana, Helga. Así espero.